nacional. Así que bueno, por lo pronto voy a proceder a presentar a nuestros invitados. Aquí a mi derecha, creo que a la izquierda de ustedes, está María Carlini, que es referente provincial de Principios y Valores. Buen día, María. Hola, ¿qué tal? Estás? Buen día a toda la audiencia, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy agradecida por la invitación. Muchas gracias por venir, la verdad siempre un gusto recibirte, che. Y bueno, a mi izquierda, es decir, a la derecha de ustedes, tenemos a Leo Moyano, que es referente de Generación Patriótica y del PJ de San Luis. Buen día, Leo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, una alegría poder acompañarlo, estar con María, bueno, estar con vos y con la audiencia, obviamente. Muy contento cada vez que venimos acá y bueno, obviamente abierto al debate, al diálogo, como siempre. La verdad que un placer y un lujo poder tener dos dirigentes, dos referentes así. Leo se vino con el mate, lo cual a estas alturas yo ya no sé si es una declaración de algo, porque es como, va con... Esperábamos que tengan la factura ustedes acá, pero no, la verdad... Así, no, acá hay un paquetito. No tenemos factura. Ese paquetito, sí, ese lo compro yo, eso es el chipá para media mañana, al final de la entrevista. Se agradece. Cabe destacar que una de las grandes críticas que se le hicieron a Kicillof, que por lo menos yo esgrimí muy furiosamente por el tema del mate y el termo, es que su mate no tiene stickers, su termo no tiene stickers. ¿Cómo no vas a tener stickers en el termo, hermano? Mirá. Y acá se ve que hay una diferencia de línea, por favor, a cámara. Hay stickers. Entonces acá ya es diferente. Hay una divergencia. Esto sin duda despierta una interna feroz. Por supuesto, como para amenizar queremos buscar alguna... El horario también es diferente, se le criticó también por el horario. Sí, ¿no? Me parece que hay Era las 10 de la noche, no es para mates. ¿Qué hora es ahora? 10:30 de la mañana. Igualmente... Yo soy de esa escuela, ¿no? También. No, la mía también, pero igual hay cuestiones mucho más criticables, creo. Hay montones de cosas desde nuestra posición. Hay montones de cosas para discutir y criticar, sin duda. Empecé por lo del mate porque me pareció lo más ameno y lo más simpático. Pero bueno, por lo pronto, como para empezar, quería aclararles que les voy a estar planteando preguntas a cada uno. También voy a ir planteando momentos en los que se hagan preguntas entre ustedes. Para estas preguntas les vamos a estar dando 2 o 3 minutos para cada respuesta, capaz un poquitito más, pero vamos a ir viendo. La idea es abarcar en total media hora en este bloque como mucho, así que les voy a pedir que no nos extendamos demasiadísimo tampoco. La primera idea como para ir abordando y la idea inicial que queríamos hablar es el tema de la unidad, que es tan difícil, que es tan necesaria y al mismo tiempo se construye y al mismo tiempo de repente aparece espontáneamente, porque hay veces que uno ve que se va construyendo, pero hay un momento en el que decís, ¡pum!, cohesionó. Para lograr la unidad hay que tener ciertos puntos en claro y concreto, y entonces voy a empezar haciéndoles las preguntas, va para ambos, voy a pedir que primero conteste María. ¿Qué es la unidad? Bueno, sí, la unidad por unidad no debería ser, ¿no? Si hablamos de unidad, estamos hablando de unidad de concepción. Creería que si estamos hablando de peronismo, ya la unidad la debería dar la doctrina y esa unidad de concepción sacarla desde ahí. Creo que los puntos básicos para lograr la unidad tenemos que primero definir el proyecto de país que queremos, el modelo, hacia dónde queremos ir, y después otros puntos que también son importantes como el geopolítico, el posicionamiento geopolítico y también, ¿por qué no?, el social. Teniendo en cuenta estos 3 principios, la unidad se logra por sí sola y es más, después el tema de candidatos ya no sería tan relevante. Se elegirá el mejor, el que mejor lo represente, pero lo importante acá para lograr una unidad verdadera es debatir esas cuestiones de fondo. ¿Qué queremos? ¿Un país industrializado? ¿Un modelo de producción y trabajo? Volver al nacionalismo o ser parte de este sistema tan globalizador. Son esos debates que tenemos que dar, que no se deberían dar tanto, pero bueno, es necesario en este momento porque hay espacios con ideas totalmente diferentes. Entonces creo que para lograr una verdadera unidad tenemos que sentarnos y hablar de estos temas. Eso sería para mí la manera de lograr la unidad. Ajá, perfecto. Leo, si querés hablar un poquito sobre Primero, bueno, obviamente la idea muchas veces es el debate y es
contraponer ideas, pero me parece, digo, en principio decir que estoy muy de acuerdo con el planteo de María, digo, ¿no? Hay unidad en el planteo. Siempre, digo, lo que ordena permanentemente, digo, ¿no? En la práctica es lo que acontece. Comparto que la geopolítica ordena, comparto que la visión de país, el pensar, digamos, ¿no? Las bases programáticas de un movimiento y demás, ordena. Ahora, la cotidiana ordena. Digo, nos encontramos el otro día en la movilización por la educación y obviamente en defensa del Garraham, por la emergencia pediátrica. La realidad ordena. Digo, nos encontramos ahí. Eso es la unidad. A esa unidad de concepción que vos planteás hay que meterle también la unidad de acción. Esa unidad de acción es la cotidiana, es la de todos los días. Comparto que muchas veces cuesta, comparto que la unidad no siempre nos encuentra, digamos, con la visión que uno espera de esa unidad. Y sí, esto que decís vos, María, de, bueno, la unidad a cualquier costo o cualquier precio no es válida, pero bueno, también esta realidad hoy nos obliga a decir, che, estamos frente a un escenario donde la grieta sí ordena. Digo, yo no tengo absolutamente nada que ver con los Sturzenegger de la vida, no tengo absolutamente nada que ver con los Caputo de la vida, y digo, los que estemos de este lado, obviamente vamos a tener diferencia. Ahora, si empezamos a discutir desde las diferencias y no desde las coincidencias, digo, creo que ahí está la complicación. Es desde donde arrancamos a discutir. Seguramente con principios y valores tengamos diferencias, pero van a ser en función de un 10% del programa, por ejemplo. Bueno, trabajemos el 90% que acordamos y dejemos las diferencias para discutirlas más adelante. Hoy nos ordena y yo tengo una base teórica en la que me planto, en la que cuando se combate no se discute. Digo, cuando se combate elegimos el enemigo. Y el enemigo hoy es Sturzenegger, son los que nos endeudan, son, como decías vos, ¿no? Lo que en el ordenamiento global juegan para lo de la camiseta de amarillo, decía Bilardo, ¿no? Estamos los argentinos, como decía Diego, los de bien, y están los tipos que juegan para los de afuera. Bueno, eso ordena. Y después discutiremos, o zanjaremos, o saldaremos las diferencias, que son mínimas. A ver, arranquemos por las coincidencias. Qué interesante, porque da un punto de partida. En este sentido, hasta ahora quizás se esbozó una idea no solo nacional, sino inclusive internacional sobre unidad del peronismo, porque queremos peronizar el mundo, por supuesto, y estamos totalmente de acuerdo. Pero ahora por ahí nos vamos a enfocar un poquitito más en nuestro Pago Chico, nos vamos a enfocar un poquitito más en San Luis. No sé qué piensan ustedes en este momento de la unidad del peronismo en San Luis. ¿Qué les parece? ¿Hay unidad del peronismo en San Luis? ¿María? Sí, o sea, está complicado. O sea, tenemos un PJ, que es fuerte. Creo que a nivel nacional como a nivel provincial se ha perdido mucho la noción de un peronismo más de movimiento, movimentista. Y está ese error de caer que el peronismo es el PJ. Ajá. Creo que primero hay que romper con esa concepción de que se es peronista si se es afiliado al PJ. Y la crítica no es tanto para el PJ, que tiene esa superestructura y que tiene su nombre y su trayectoria, sino para el resto de los partidos que también tenemos base doctrinaria peronista, en el construir también. No se le puede echar la culpa al PJ nada más. O todos quieren estar ahí adentro conformando y siendo parte de otros partidos. Y creo que si está mal estar, tenemos una política muy partidocrática, pero partiendo de esa base, a mí la verdad que lo que haga el PJ y cómo diseñe sus internas no me interesa mucho. Sí me preocupa cómo vamos a hacer las internas nosotros, de principios y valores, como, no sé, la Cámpora deberá también ver de qué manera hace sus internas. Y una vez que tengamos construido ya toda una base importante, ahí sí conformar una mesa y empezar a hablar de la unidad del peronismo. Pero nos falta mucho recorrido todavía, creo. Nosotros estamos en eso, somos un partido que está naciendo, surgiendo desde cero.
es completamente difícil, pero estamos trabajando en eso. Estamos yendo poquito a poco, pero sin pausa. Así que, pero unidad del peronismo creo que todavía no hay acá en San Luis. Ajá, ajá. ¿Y vos, Leo, cómo la ves? Bueno, claramente hay un escenario de dos listas, ¿no? Que de alguna manera deberían ser como la expresión del peronismo, pero claramente hay una, que es el Frente Justicialista, que es la que representa al partido. Comparto también con María que no es lo mismo pensar el partido que el movimiento. Ahora, claramente, en este último tiempo lo que nos pasó es que emergió Fuerza Patria como una posición a nivel local, ¿no? Acá en San Luis, con todo lo que ya conocemos, ¿no? Con lo que tiene que ver con lo que fue la impugnación del nombre, por no tener el Partido Justicialista como parte integrante de Fuerza Patria. Bueno, digo, más allá de la cuestión jurídica o más allá de la cuestión legal, digo, hay una cuestión legítima, digo, el peronismo permanentemente tiene esto que nos planteaba María recién, ¿no? Tiene su doctrina, tiene sus banderas, digo, y en eso los peronistas nos sentimos identificados. Para mí, cuando hablamos de peronismo, hablamos de las tres banderas, hablamos de una posición general, hablamos de una posición general frente a la vida, digo, ¿no? El peronismo es estar en el territorio, es estar en los esquemas sindicales, organizando en las fábricas, con los conflictos. Bueno, eso para mí es el peronismo. Después llegan los momentos electorales y decís, bueno, este frente, el otro frente. Digo, hoy tenemos un candidato que es el Gato, que está dentro de nuestro movimiento, la tenemos a Gloria, lo tenemos al compañero Faría. Digo, para mí ese es el peronismo. Que tiene cosas por zanjar, obviamente, digo, ¿no? Que hay muchísimo por discutir, que hay cosas no resueltas, pero como siempre decimos, nosotros entendemos que los trapos se lavan hacia adentro de la casa, ¿no? Los trapos sucios, como se dice muchas veces, que las discusiones se tienen que dar dentro del partido y que no siempre las cosas terminan como uno pretende que terminen. Y no por eso tenemos que aportar o a la división o a el armado de nuevos esquemas electorales. Hay una necesidad fundamental hoy de unidad del campo del pueblo. Más allá de cada una de las listas, digo, nosotros de Generación Patriótica planteamos a través de un comunicado que invito a que lo lean, están en las redes, y en ese comunicado nosotros decíamos, hay que estar a la altura de las circunstancias de este momento histórico. Un momento histórico donde, insisto, que el eje ordenador es o la patria o los vendepatria. Digo, esto nunca fue tan fácil. Nunca fue tan fácil. Están los que quieren acompañar a Milei y a Poggi, obviamente, en su condición de vetar el presupuesto universitario, de vetar la emergencia pediátrica, de ir contra los jubilados, de ir contra los discapacitados, y estamos los que queremos defenderlo. Nunca fue tan fácil ordenar. Bueno, hoy estamos en esa situación. Entonces, cualquier escenario que se preste a la confusión, me parece que hoy juega en contra de los intereses del pueblo. Y el peronismo es en favor. Muchas veces, en nombre del peronismo, se hicieron cosas que no estuvieron bien. Bueno, este no es el momento. O sea, este es el momento de ordenar en función de los propios intereses del pueblo y que está en función de nuestro Frente Justicialista con nuestros candidatos. Bueno, llegará el momento de discutir. Insisto que cuando se combate, no se discute. Digo, llegará el momento, pasado el 26 de octubre, el 27 mismo, que se abran las puertas del partido y que nos sentemos a discutir. Pero en este momento me parece que no. Sí. Igualmente, disculpa, yo lo hablaba en términos generales, no tan electorales, pero sí, en eso coincido, de que hay dos listas, pero el Frente Justicialista, con esencia más doctrinaria, más peronista, y la Fuerza Pueblo, que creo que se llama ahora, creo que sí, o sea, es ese menjunje que no le hace tan bien el peronismo. Y que no es representativo, sí, tampoco con lo que es Fuerza Patria,
Buenos Aires y en otros sectores del país. Son diferentes posiciones, ¿no? Yo por lo que escucho, yo veo que hay quienes dicen que el instrumento electoral es al mismo tiempo el movimiento, y esto es un discurso que escucho de diferentes personas en diferentes momentos, y después escucho otras cosas. Hay veces, yo no me olvido que Cristina armó Unidad Ciudadana, que de repente había gente que la criticaba mucho a Cristina por haber armado Unidad Ciudadana, que ahora... Y de repente son cosas que se manejan coyuntura por coyuntura, y que al mismo tiempo la sensación que uno tiene es que cada situación electoral es histórica, es relevante. Lo que a mí a veces me queda es que el antiperonismo se abroquela mucho más fácil. Ellos se amigan rapidito y se les pasan todas las mañas. Y nosotros todavía estamos discutiendo, bueno, no, porque en realidad la lista tal... Ahora, como para continuar un poquito, yo quería retomar este eje sobre el tema de justamente cómo viene la unidad, qué queremos plantear en términos de la unidad, pero que se hagan preguntas cruzadas. O sea, María, ¿qué le preguntarías a Leo sobre lo que venimos hablando hasta ahora en estos términos, en estos ejes? Bueno, sí, más que todo el posicionamiento geopolítico, o qué pensás de qué modelo de Argentina debemos seguir, qué rumbo, y si crees que la reindustrialización es importante para nuestro país. Perón decía que obviamente no la verdadera política era la política internacional. Digo, creo que está muy bien que sea el eje ordenador desde donde lo planteás. Digo, venimos teniendo una posición histórica en esto de la tercera posición, ¿no? Y de muchas veces no pararnos en esta cuestión de posicionarnos o con los gringos o con el bloque socialista, ponerle en su momento, bueno, post caída del muro, un nuevo ordenamiento. Voy a ir un poquito para atrás, pero digo, post caída del muro hubo un nuevo ordenamiento a nivel global, pasaron muchos años, hoy tenemos un ordenamiento claramente posicionado con Estados Unidos. Digo, me parece que esto a nivel global perjudica a América Latina en su conjunto, perjudica particularmente a Argentina. Digo, lo que viene para nosotros para adelante, digo, tiene que ser un eje del no ordenamiento a nivel global con Estados Unidos. Digo, hay que empezar a mirar otras cuestiones. Digo, estamos viendo un Brasil, por ejemplo, integrado a los BRICS, estamos viendo un bloque a nivel Latinoamérica con Colombia, con México, con varios países, digo, jugando en un eje global, con Brasil, Rusia, China, India. Y digo, frente a esto nosotros siempre caemos en la tentación de analizar la política en función de, che, bueno, ¿cómo es la política en China? Y miramos con los ojos de Occidente lo que sucede en Oriente o en otras latitudes. Digo, me parece que el ordenamiento de Argentina tiene que ver con esto, con pensar las nuevas realidades, en poder pensar, vos también recién decías, la cuestión productiva. Digo, claramente a nivel global empieza un nuevo debate en torno a la producción y el trabajo, y claramente la industrialización del 50, los años 60, 70, 80, incluso, no tiene nada que ver con lo que pasa hoy. Digo, las industrias de Argentina quizás están planificadas o preparadas para otra década. Digo, hoy hay que animarse a dar ciertas discusiones. Durante mucho tiempo, gente del trabajo, ¿no? Por ejemplo, los sectores sindicales, los empresarios, no querían abordar, por ejemplo, la discusión en torno a las reformas laborales, ¿no? Y parecía que era en el peronismo una palabra que no queríamos discutir, ¿no? Decíamos reforma laboral y rápidamente le corríamos el cuerpo. Bueno, hay que discutirlo, digo, ¿no? Bueno, es que las últimas reformas laborales fueron medio difíciles. No, es que aparte, ¿sabes qué pasa? Es que si no las damos nosotros las discusiones, no las da la derecha, y cuando llevan adelante los procesos ellos... ¿Pero vos no pensás que China perjudica a la industria argentina? No, yo lo que digo es... ¿Se puede competir con China? Yo lo que digo es... Siendo aliado de China. Nosotros no nos podemos cerrar, digo, hay una realidad que es, che, acontece. Digo, hoy está pasando. ¿Qué nos queda entonces? Lo que digo es, nosotros no tenemos condiciones para hoy decir, che, cerramos la persiana. ¿Somos un país rico? Sí. ¿Somos un país que tiene condiciones en términos de
la minería, los recursos estratégicos, el conocimiento, tenemos recursos humanos. Bueno, perfecto. Ahora, hoy tenemos la tecnología para decir nosotros bajamos la persiana, cerramos acá y hacia adentro nos arreglamos. Creo que no. Nosotros no podemos dejar de mirar al mundo. Creo que sí tenemos que tener una posición, y por eso hablaba de América Latina, mirando los BRICS, porque digo, nosotros, por ejemplo, hoy no podríamos arrancar a fabricar los vehículos desde cero. Digo, hay algo que se ha roto en el camino, ¿no? Nosotros fuimos potencia en términos de producción de automóviles. Bueno, eso fue en otro tiempo. Hoy nosotros, si no tenemos una integración con Brasil, si no tenemos una integración con Chile, con Colombia, con otros países de América Latina, es imposible. En el mismo tiempo en el que se están cerrando las industrias, en el que nosotros vamos quedando retrasados en términos tecnológicos, otros países avanzan y planifican. Bueno, digo, la base de nuestro problema creo que tiene que ver con la poca planificación. A partir de la planificación y de la integración a nivel político y a nivel industrial, nosotros podemos tener una salida para adelante. Ahora, yo creo que no es ni cerrando la persiana, ni bloqueando los productos de tal o cual país. Digo, no hay posibilidad. Hay que pensar en integrarse al mundo, pero desde una perspectiva de integración a nivel continental. Argentina con Brasil, Argentina con Chile, Argentina con Colombia, con México. Digo, me parece que hay que empezar a mirar esos procesos de integración, porque si no, desde acá solos, y aparte desde la base en la que vamos a quedar, ¿no? No podemos dejar de pensar que tuvimos 2 años en donde se cerraron 14.000 pymes a nivel nacional, ¿no? Entonces digo, ¿cómo nos vamos a parar para adelante? Es muy difícil. Cuando una persiana cierra, usted que es parte de un partido y de un movimiento que es obviamente profundamente industrialista, cuando una persiana se cierra, cuesta muchísimo volver a abrir. No es que mañana vuelve el peronismo y levantamos la persiana. Digo, ¿cómo hacemos por eso? ¿Cómo hacemos por ahí? Y ahí va la repregunta, es ¿cómo crees, María, que podemos encarar ese proceso? Digo, de las industrias cerradas, y no estoy hablando solo de las pymes, vemos un montón de industrias, de las grandes industrias que se están yendo del país. ¿Cómo crees que debemos encarar ese proceso? Bueno, en primer lugar, nosotros ya lo tenemos escrito en un plan económico. La primera medida es hacer costo en cuanto a las energías, porque para reindustrializar el país obviamente que tenemos que tener un costo energético bajo. El combustible, el petróleo lo tenemos, es nacional, o sea, no pertenece a ninguna empresa. Así que es cuestión de tener políticas claras y firmes y mucha convicción y claridad política. Porque si nos dejamos y pensamos, bueno, no, es imposible reindustrializarnos y bueno, mejor comprémosle a los chinos, exportemos todo, nuestra materia prima, vivamos, no sé, de los dólares para agrandar el Estado, de esa manera que puedes darle solamente planes sociales. O sea, esto es un ciclo, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos por eso, o sea, tenemos la posibilidad de reindustrializar, geopolíticamente también nos están dando la oportunidad de volver al nacionalismo. Ya no tenés la OMC que te está controlando, que en épocas anteriores era imposible hablar de una reindustrialización, y ahora se están dando las condiciones. Entonces, bueno, por eso es una discusión que hay que dar dentro del peronismo, porque no creemos conveniente, primero que no se puede competir con los chinos, así que reindustrializar y poner nuestros productos en competencia con los productos chinos es imposible. Y bueno, y de ahí surge este tema, por eso lo que te preguntaba, ¿no? Yo creo ahí, María, que hay una cuestión por discutir y por encarar, que tiene que ver con que a nivel global se está llevando adelante una discusión en torno al trabajo. Por eso yo hablaba, digo, de que muchas veces le esquivamos a ciertas discusiones, pero que son necesarias entenderlas, y es importante que las podamos dar nosotros desde el peronismo. Comparto que hay que hacerlo en base programática, comparto que hay que dejarlo por escrito, comparto que hace falta mucho eso dentro del peronismo. Últimamente, y no sé si les queda esa sensación, pero discutimos mucho de las personas, discutimos de las cosas y no discutimos de las cuestiones importantes, que es esto justamente, una base programática. Yo, por ejemplo, volviendo a lo anterior, digo, ¿no? En donde tenemos en estos días
contraposiciones en función de que el peronismo no está del todo unido en San Luis y que aparece un emergente como esta lista que apareció, que es Fuerza Pueblo. Digo, che, ¿cuál es la diferencia programática de la...? Porque algunos van a decir, no me gusta la lista, me gusta más este, más el otro. Bueno, digo, en base programática, ¿cuáles son las diferencias que tenemos? Y desde ahí empezar a discutir. Yo creo que en este tiempo tenemos la necesidad, digamos, ¿no?, fundamental de discutir en base a esto, ¿no?, a la base programática. Y en esa base programática, y está bueno cuando vos lo llevás a la discusión más global, digo, hasta incluso en China, hoy se está discutiendo qué va a pasar con el futuro del trabajo. Digo, hay industrias en China, por ejemplo, que todavía no llegaron a otros países. Digo, en Argentina no tenemos experiencia de esas características, pero sí hay un proceso de tecnologización, de robotización, de la informatización incluso del trabajo. Y hay industrias en China que son las industrias oscuras, ¿no?, que son las industrias sin trabajadores. Digo, la tecnología avanza a un ritmo en donde existen procesos de producción, sí, en donde no hay trabajadores, digo. Y en China se están dando la discusión, por ejemplo, de qué va a pasar con el futuro del trabajo. Y en China, que antes decían, bueno, era un país que era atrasado en términos tecnológicos, que bueno, al ser 1.400 millones era complejo el ordenamiento social, territorial, un montón de cuestiones. Bueno, hoy están discutiendo, por ejemplo, la renta básica universal. Digo, y durante mucho tiempo nosotros le esquivábamos el cuerpo, digo. ¿Y a qué voy con esto? Vos recién decías los planes sociales. Bueno, digo, hay cuestiones que son fundamentales. Yo creo que lo que necesita la Argentina y lo que ordena a un país es la producción y el trabajo. Ahora, en el mientras tanto, nosotros no podemos dejar de lado de que hay gente que hoy necesita una respuesta concreta. Digo, yo no soy partícipe de terciarizar la política social y decir, bueno, que los planes sociales los manejen las organizaciones sociales. No, digo, claramente necesitamos un Estado presente, un Estado fuerte, potente, que pueda administrar la política pública, y que parte de esa política pública es que todos los argentinos estén contenidos, estén incluidos. Bueno, en esto, la discusión en torno a la renta básica universal, por ejemplo, hay que darla para que justamente lo hagamos de manera planificada y organizada, y en el marco de una base programática. Digo, nosotros decimos, lo que nos va a ordenar es la producción y el trabajo, perfecto, y en el mientras tanto... Claro, pero justamente como política de salida, como una urgencia, por supuesto, que en este momento, y más como están las cosas, no podemos dejar a miles de argentinos, millones de argentinos que están hoy por hoy en situaciones paupérrimas. Ahí estamos de acuerdo. Pero no puede ser nuestro plan mantener ese tipo de planes. Claro. No puede estar dentro de un plan de gobierno. Si vos no tenés, aunque sea la necesidad de darle trabajo a todos los argentinos, porque ¿quién elige si no? ¿A quién le toca la renta universal? Por ¿Le eso toca a el vos? Estado. Pero ¿a quién? O sea, tenemos un 30% que va a vivir de la renta universal básica. ¿Y cómo se elige? ¿A quién está sacando la oportunidad de poder trabajar? Yo creo que ahí, digo, vuelvo sobre lo mismo. Ordena la producción y el trabajo. En el mientras tanto, tiene que haber políticas públicas, políticas sociales que ordenen y que contengan. Digo, sin ir más lejos, hoy tenemos una discusión en torno, por ejemplo, a las pensiones por discapacidad. Que algunos dicen, no, lo que pasa es que tenía todo el mundo pensiones por discapacidad. Entonces, bueno, ante la duda, pum, se las bajan a todos. Digo, todos sabemos que con 277, ¿no? Una cosa así. Claro, 277.000 pesos, una cosa así. Creo que es un chiquitín más, pero bueno, digo, con eso nadie vive, digo, nadie llega dignamente a fin de mes. Digo, ahora, es un primer escalón para arrancar. Bueno, hoy nosotros estamos en un debate en donde, bueno, ante la duda se elimina determinada política pública, se cortan las pensiones por discapacidad, se cortan las políticas sociales. Bueno, digo, en el mientras tanto hay un argentino, una argentina, como decía Diego, un argentino, una argentina de bien, que no puede morfar, que no puede comprar sus medicamentos. Por eso yo digo muchas veces, digo, que la realidad ordena. La realidad ordena, digo, nosotros vamos a estar de acuerdo en que queremos que todos los argentinos vivan dignamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
¿Estamos de acuerdo en que todos tienen que poder morfar en un país que produce alimentos? Claramente vamos a decir que sí. ¿Estamos de acuerdo en que nuestros abuelos y abuelas, hoy justamente es el Día del Jubilado, aprovecho también para saludar a los jubilados que nos están viendo, puedan vivir sus últimos años de una manera digna, comprando su medicamento, accediendo, digamos, a condiciones de vida digna? Claramente sí. Bueno, frente a eso nosotros vamos a tener un montón de coincidencias. Y las pequeñas diferencias que vamos teniendo es cómo ordenamos determinada política pública. Bueno, enfoquémonos en esa discusión. Yo veo hoy que, y es lo que sí me preocupa, Vamos cerrando, y es lo que sí me preocupa, y también para que María lo tome como idea, que no, dentro de los partidos no existen instancias donde se discuta sobre esto, ¿no? La base programática. Bueno, generar esos ámbitos. Será en asambleas, será en congresos, será en encuentros, será en charlas, pero no discutimos sobre esto, no discutimos sobre... ¿Vos decís generar instancias interpartidarias o intrapartidarias? No, intrapartidaria y también interpartidaria. Evidentemente, nosotros de esto se sale con unidad nacional. Si nosotros pensamos que a la Argentina la sacamos adelante, un sector solo, sin dialogar con nadie, claramente, si hay algo que nos deja de enseñanza, que es muy poco, pero si hay una enseñanza que nos deja hoy Milei, que no se puede gobernar solo, que no se puede gobernar sin escuchar lo que pasa en la calle, que no se puede gobernar sin escuchar lo que le pasa a los sectores, es la única enseñanza que nos puede dejar este tipo hoy. Muy cierto. Que es, hay que dialogar con los sectores, hay que poner, como decía Angelelli, yo permanentemente lo cito, es con un oído en el pueblo y el otro en el evangelio, permanentemente con un oído en el pueblo. Muy de acuerdo. María, no sé si querés acotar algo más, decir algo más. Sí, más que todo eso, obviamente remarcar que la unidad nacional, no podemos hacer la réplica de la unidad democrática, la Unión Democrática. El enemigo se desdibuja y siempre aparece otro, así que si no tenemos conceptos claros y no sabemos hacia dónde ir y lo definimos, siempre vamos a tener la excusa de juntarnos y hacer un menjunje bárbaro para luchar contra un enemigo. Y mientras tanto, tener un gobierno de medio pelo para que después vuelva otro y así sucesivamente como nos viene pasando. Así que creo que mientras debatimos, y hay una unidad, obviamente, porque tenemos en este momento bien definido quién es el enemigo, hay que realizar un plan para poder salir y que sea constante también en el tiempo, ¿no? Que podamos permanecer y dar el buen gobierno que merecemos. Bueno. Sí, la verdad, muy enriquecedor, muy interesante. Ha sido un placer tenerlos a los dos, la verdad. He visto que justamente ha sido muy constructivo todo esto, y ahora vamos a estar pasando más adelante con Diego, que va a estar continuando el programa. La verdad ha sido un placer tenerles, ha sido un placer poder llevar este bloque. Muchísimas gracias. Fue muy enriquecedor. Muchas gracias. Sí, tal cual. Gracias. Bien, amigos y amigas, volvemos para el segundo bloque de este hermoso debate que tenemos hoy en Ni Leones ni Corderos. En este caso vamos a abordar lo nacional, el peronismo a nivel nacional, y ya tiro la pregunta a la mesa que tiene que ver con... según lo que ustedes entienden, ¿quién debe ser el líder del movimiento peronista a nivel nacional? Si querés, arrancamos con vos, María. Bueno, sí, a nivel nacional creo que no hay una conducción clara. Hay muchos espacios que tienen su propia conducción. Como nosotros lo tenemos a Guillermo Moreno y creo que sería casi innegociable para nosotros. Y creo que en los diferentes sectores también pasa lo mismo. Así que lo que nosotros creemos que lo mejor sería una mesa, una confederación. Creo que no es momento para que la conducción recaiga sobre una sola persona y es necesario ya conformar una mesa con varias conducciones. ¿La ves viable esa mesa? Digo, sí, con respecto a lo que venimos viviendo, ¿no? Hasta hoy. ¿Por qué no? Justamente estamos hablando de un disenso, un previo disenso para consensuar luego.
y creo que es momento de conformar una mesa como se está intentando hacer desde Fuerza Patria, pero obviamente que sea mucho más, que integre también a las demás provincias, a las conducciones provinciales. Creo que es viable, sí. Bien, Leo. Comparto con María que no hay una conducción clara a nivel nacional. Yo creo que sí, la mirada y el peronismo se ordena de la periferia al centro y de abajo para arriba. Por eso me parece que es muy importante mirar los procesos en las distintas provincias. En esto no me pongo en una lógica anti-porteño o anti-Buenos Aires, sino más bien decir, bueno, miremos los procesos que se vienen dando quizá con Silioto en La Pampa, con Quintela en La Rioja. ¿Crees que falta mirada federal desde Buenos Aires? Profundamente, digo. Nosotros creo que, y por eso nuestro aporte me parece va por ese lado. Creemos en una Argentina profundamente federal y creo que la respuesta política y la respuesta al peronismo va a venir desde las provincias. Yo creo que, digo, más allá de que se reconoce muchísimo el proceso que se está dando en la provincia de Buenos Aires, creo que es importante, digo, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos el resultado electoral que tuvo Axel Kicillof, los intendentes en la provincia de Buenos Aires, también vemos algunos sectores que critican dentro del peronismo, que critican la propia conducción de Axel. Digo, yo en eso no me voy a meter en lo que sucede en el peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero sí creo que hay una necesidad fundamental de mirar esos emergentes que van aconteciendo en las provincias. Digo, es muy interesante mirar lo que está pasando quizá en Rosario o en Santa Fe en general con Monteverde. Es muy interesante mirar los procesos que están aconteciendo, no sé, por ejemplo, la emergencia de Natalia de la Sota en Córdoba. Digo, me parece que hay como liderazgos que empiezan a emerger y que hay que ponerle un ojo. Y viene desde las provincias, digo, y muchas veces son invisibilizados en los medios nacionales, muchas veces no son tenidos en cuenta. Y en el caso particular de la provincia de San Luis, digo, nosotros tenemos un liderazgo y una conducción dentro del partido, que es Alberto Rodríguez Sá, y que ordena. Bueno, pero también para adelante van a surgir emergentes, digamos, dirigentes y dirigentes políticas que puedan dar ciertos debates y que me parece que es importante generar esos ámbitos para que eso suceda. Si no miramos, ¿se lo lleva a estos emergentes Provincias Unidas, Leo? Y en parte sí, en parte... A ver, error grave, ¿no? Que ya hemos cometido en algún momento. Y sí, obviamente, digo, ¿no? Pretender que todos los peronismos sean calco y copia de un peronismo porteño me parece un grave error. Digo, nosotros en las últimas elecciones a nivel partidario tuvimos una lista que la encabezaba Quintela, que la integraba Rodríguez Sá, que la llevaba adelante también, y había sectores de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos presentamos en el partido, nos objetaron algunas cuestiones técnicas, no pudo ser, no pudimos presentar nuestra lista, pero teníamos nuestra emergencia desde las provincias con un liderazgo fuerte como el de Quintela, y bueno, y quedó Cristina. Por eso no nos fuimos, no pataleamos, nos quedamos adentro y dimos el debate dentro del partido. Para los dos, ¿no es un poco lo que pasa hoy con Fuerza Patria en San Luis? ¿Lo que pasó en aquel momento? ¿Qué les parece, María? Bueno, lo que hablabas recién del tema de los gobernadores también me parece que hay muchos provincialismos que lo tomo como algo hasta peligroso. Hay una defensa de las provincias. Yo siendo puntana, o sea, no es que estoy en contra de mi propia provincia, pero hay una mirada desde lo provincial que pasa por encima del interés nacional, que es lo que está sucediendo con varios gobernadores, en donde el protagonismo que quieren, y por ahí ese es el tema de Schiaretti, es en defensa no de lo nacional, sino de las provincias. Entonces, que también sería el otro extremo del federalismo, porque son pequeños unitarismos que también quieren cobrar relevancia. Yo creo que por eso la unidad de concepción, para lograr la unidad de acción, es tan importante, porque ¿qué es lo que nos une a todos? Eso se tiene que discutir. Si no, se producen estas pequeñas fragmentaciones en donde no hay ideas claras. ¿Qué es lo que defiende cada uno? Cada uno defiende su provincia, pero ¿a qué costo? O sea, nosotros sabemos que con el tema de los ATN, del tema de los senadores, ¿cuántas veces han negociado votos
a favor de las provincias que han ido en detrimento de los intereses nacionales. Absolutamente. Entonces, esa es una visión que tenemos que corregir y prestar atención. Obviamente, tiene que ser mucho más federal, pero tampoco podemos permitir estos provincialismos que están surgiendo. Parece que a veces lo que nos une a todos no alcanza. Quien gana conduce, quien pierde acompaña. Es una de nuestras leyes cabeceras. En ese quien pierde acompaña, ¿se aceptan críticas? Yo creo que sí, siempre tiene que haber lugar para la crítica, siempre tiene que haber lugar para los aportes y, bueno, obviamente, siempre y cuando sean constructivas y no destructivas. Digo, anteriormente vos decías, bueno, esto que pasó en el Partido Justicialista a nivel nacional es algo similar a lo que hoy acontece en la provincia de San Luis con Fuerza Patria o Fuerza Pueblo. Yo creo que sí, digo, nosotros presentamos una lista a nivel nacional en el partido, nos objetaron algunas cuestiones, bueno, nos quedamos adentro y dimos el debate. Criticamos en función de armar algo superador, digamos, para el tiempo que viene, y no nos quedamos afuera, y no rompimos, y no destruimos. Bueno, me parece que hace falta un poco de altura en ese sentido para el debate, y hace falta que muchas veces cuando las cosas suceden y no es como uno esperaba, también se pueda quedar adentro dando esos debates. Bueno, obviamente hay que generar los ámbitos. Yo en esto no estoy diciendo que el peronismo haya saldado todas las discusiones que tenía que dar. Digo, quizá hay mucho más por discutir, hay muchas discusiones por saldar, pero me parece que nos quedamos en cuestiones que son menores, nos quedamos en discutir en función de los nombres de los candidatos y las candidatas y no en función de algo que María planteaba como fundamental y que lo comparto, que es el discutir la base programática de lo que viene. Entonces, en ese sentido, sí creo que es peligroso, digo, porque hoy estamos en un escenario en donde, vuelvo por completo a la provincia de San Luis, digo, hoy la discusión es quién mete 2 diputados, si la Libertad Avanza o el peronismo. La discusión no es si Fuerza Patria, cómo se llama, si el justicialismo. La discusión acá es muy clara y nunca fue tan fácil. Digo, es si tenemos 2 diputados de la Libertad Avanza o tenemos 2 del Frente Justicialista. Y quizá los 2, 3, 5 puntos, la verdad, el tiempo, el 26 de octubre se verá. Digo, lo que puede sacar Fuerza Patria quizá es lo que le falta al peronismo para conseguir el segundo diputado. Digo, y una vez que tengamos esos 2 diputados, digo, tenemos que ver que estas discusiones que hoy venimos teniendo en ámbitos legislativos, como esta semana tuvimos la cuestión de los vetos de Milei, digo, necesitamos 2 diputados para seguir engrosando las filas de los que le están poniendo un freno a Milei. Digo, la discusión es muy sencilla en este tiempo. Después quedará o vendrá el tiempo donde discutiremos las diferencias. Bueno, pero adentro, siempre adentro y con los pies dentro del plato. Bien, esta también es para ambos. ¿No creen que todavía la política está un poco, digo, la política y las decisiones internas, sobre todo de la herramienta electoral, ¿no creen que está un poco lejos todavía de la gente? Digo, ¿no les parece que se termina debatiendo internamente, tomando decisiones internamente, y esto queda un poco alejado del pueblo y finalmente del votante? Sí, totalmente, totalmente. ¿Y cómo lo resolvemos esto? Porque esta pregunta la he hecho varias veces a varios invitados. Todos coinciden que sí, que la política termina estando todavía lejos de la gente, pero continúa ocurriendo. Es que mientras sigamos hablando de nombres, de puestos y de candidatos, vamos a seguir estando alejados de los problemas reales que están sufriendo las personas en este momento. Por eso, insisto, o sea, vuelvo a repetir lo mismo. O sea, si no tenemos un proyecto para transmitirle a las personas que lleve esperanza y que nos acerque al pueblo, vamos a seguir con ese muro que hemos levantado. Vos sos dirigente provincial, María. ¿Cómo lo resolvemos? Sí, no sé si dirigente, pero bueno, sí. Bueno, referente, sí, ¿te gusta más? Sí. Bueno, sos referente provincial. Este acercamiento cae sobre vos. ¿Cómo lo resolvemos? Y por eso, o sea, teniendo un programa, acercándonos a todos, golpeando las puertas, escuchando también, llevando propuestas y que lo principal
es que hay que dar la oportunidad de que sean partícipes. Nosotros, bueno, debe ser que también somos una herramienta electoral nueva que está abierta justamente para eso, que surjan los dirigentes de los barrios, que el concejal surja de un barrio y que se empiece a meter en la política como referente barrial, que sepa, que pase en primera persona los problemas, ¿no? Y que pueda resolverlos. Nosotros lo que pretendemos también es una participación plena de los ciudadanos. Bien. Y darles las oportunidades. O sea, cuando vamos les ofrecemos justamente, mira, hay una frase de Marcelo Bullo que el otro día escuchaba, de que la historia es la política que fue, ¿no? Y la política es la historia que viene. Y todos podemos ser parte de la historia. Bien. Entonces invitar a los jóvenes, invitar a toda la población a ser parte de la historia que viene, ¿no? Entonces me parece importante la participación y que vuelvan a creer en la política como herramienta de cambio. Bien, bien, bien. Leo, la misma y agrego una más para vos. ¿Sentís que corres con el caballo del comisario en este sentido? ¿Con el caballo del comisario? No. Digo, por el sello electoral, digo, a eso me refiero, ¿no? A ver, Perón decía que había que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Yo creo que nosotros en el último tiempo estamos discutiendo justamente en ese rumbo, ¿no? Discutimos exclusivamente los egos de las personas, discutimos las cosas y poquito las ideas. En ese sentido creo que tenemos que siempre, está buena la valoración que hace María de los procesos históricos. Hay que aprender de los procesos históricos, hay que mirar para atrás para no volver a cometer errores y hay que planificar y pensar para adelante cómo incorporar al conjunto de las fuerzas del pueblo. Digo, nosotros tenemos como peronistas algo interesante, digo, nosotros muchísimas cosas interesantes, pero digo, hay un eje ordenador que es determinante. Digo, nosotros nunca fuimos una secta, nosotros siempre fuimos un movimiento que interpretó muy bien la realidad que acontecía en el pueblo, ¿no? Entonces, digo, en función de pensar la comunidad, digo, nosotros tenemos que, como decía María, ¿no? Que surjan los dirigentes o que surjan los militantes o que surjan las personas, obviamente desde los propios barrios, pero también desde los distintos emergentes. Digo, hoy hoy quien le ha puesto un freno determinante a Milei, por ejemplo, son los sectores de la discapacidad, por ejemplo. Le ha metido un freno los jubilados, le ha metido un freno la comunidad universitaria. Digo, me parece que desde los sectores también tienen que emerger los referentes, los líderes, los militantes del tiempo que viene. Y hay que hacerle lugar. ¿Hay lugar para esos líderes? ¿Hay lugar después? Bueno, cuesta, digo, ¿no? Pero hay que ir generando ámbitos para que esos lugares lo puedan ocupar quienes lo tienen que ocupar. Digo, y hay que generar, creo que es importante, digo, ¿no? Esto que decía María hay que generar posibilidad para que todos puedan ser parte. Digo, si no nos queda esta siempre los mismos y el resto quédense mirando como ¿no? espectadores. Bueno, digo, hay que invitar, la política tiene que ser invitar a ser protagonista, sin ánimo de destruir, digamos, ¿no? Sino más bien con ánimos de construir, de conformar comunidad. Digo, me parece que nosotros tenemos la historia, como decía recién, ¿no? Para no cometer errores, pero también para pensar lo que funcionó. Hubo cosas que funcionaron. Digo, y la comunidad organizada es algo que es valiosísimo. Digo, y la comunidad obviamente se va acomodando. Digo, el sujeto siempre fue el sujeto trabajador en sus distintas formas. Organizado, sindicalizado, desocupado. O bueno, el nuevo sujeto que hoy tenemos, digo, en los años 90 no teníamos trabajadores de plataforma. Y hoy gran parte de los trabajadores son trabajadores que están precarizados, que son trabajadores de plataforma en el Uber, en el Rappi. Bueno, nosotros tenemos dos realidades. O nos tapamos los ojos y decimos eso no acontece, o entendemos lo que pasa y tratamos de organizarlo. Bueno, es lo que hay que hacer, me parece. María, con respecto a lo que dice Leo, principios y valores, pero con nuevas canciones, ayornada a la realidad.
¿Para qué queremos nuevas canciones? Si las canciones son necesarias las nuevas Pero canciones. ¿cómo las nuevas canciones? Es que no sé a qué se refiere. Pero si tenemos una Digo, doctrina nuevas perfecta, canciones con respecto a esto que venía planteando Leo, Pero por supuesto, de que antes no porque- teníamos trabajadores de plataforma, bueno, pero eso por no ejemplo. serían nuevas canciones, sería Ajá. la lectura de la realidad. Ahí va. Eso es totalmente, o sea, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y evidentemente no supimos leer la realidad y por eso ganó Milei. Ujú. Entonces, pero no tiene nada que ver con modificar las canciones. Ok. Al contrario, lo que hay que cambiar son los dirigentes que han puesto en prácticas políticas que no han funcionado y que no han representado el peronismo. Lo que hay que hacer es representar las canciones viejas, bien implementadas, y que representen al pueblo, si el peronismo es eso. ¿Alcanza solamente con el peronismo duro? Es Digo, que- esto que vos describís, yo lo titulo como peronismo duro, ¿sí? Me hago cargo yo. Bien. ¿Alcanza solo con el peronismo duro para ganar? Es que no sé a qué te referís con peronismo duro, pero si es si es en A esto realidad... que describís. Bueno, es que en realidad son las respuestas a las necesidades que está sufriendo el pueblo, el peronismo duro. Ujú. El progresismo ha hecho mucho daño dentro del peronismo. O sea, si no sabemos leer y tener esa crítica de lo que provocó el progresismo dentro de lo que es la sociedad, vamos a seguir equivocándonos. Y las canciones nuevas, una cosa es el progreso, que es mejorar lo malo, y otra cosa es el progresismo, que va atentando contra el etos de los pueblos e intenta modificar algo que viene de ideas de afuera, modificando las tradiciones, los valores, en donde se ve tocado la esencia y la identidad de cada pueblo. Vos fíjate que Milei, ¿dónde gana? Gana en las provincias donde las tradiciones y la identidad están más arraigadas, y gana con un 70%. Yo no creo que acá los puntanos hayan votado el 70% a Milei, cuando hay un gran porcentaje de personas que dependen del Estado, porque sean anarcocapitalistas, pero sí porque vieron que se atentó contra la identidad. Entonces creo que hay cuestiones que hay que corregir y vos decís, bueno, eso es peronismo duro. O sea, sí, el peronismo duro es defender la familia, que es el núcleo básico de la comunidad, defender los valores, levantar la bandera de la cultura nacional, hablar de la soberanía a nivel educativo. Y si es eso, es peronismo duro, sí. Y yo creo que es lo que también el pueblo está pidiendo. O sea, se ha atentado contra el etos de los pueblos, y lo de Milei ha sido una reacción que creo que es hasta natural. Entonces hay que también saber leer qué es lo que el pueblo está pidiendo. Y en eso estamos. El peronismo es el que ve la realidad y tiene que dar respuesta. ¿Crees que en algunos conceptos este peronismo duro que yo titulo roza un poco algunas cuestiones de la derecha argentina? Por ejemplo, esto de cuidar la familia. A mí me hace ruido, entiendo a dónde vas. Lo Sí. podemos debatir y charlar entre los tres acá. ¿Te parece que la familia gente del es de otro lado derecha? capaz... ¿Cómo? ¿La familia es de derecha? O sea, No, no, hablar no, de familia no es de tiene. derecha. No, pero por supuesto... Es un valor cristiano. Yo creo que la familia no es ni de derecha ni de izquierda. Es una concepción de amor, me parece a Tal mí. cual. A lo que voy es a esto. Y vos me dirás si la derecha nos robó ese concepto. Pero Dios, patria o muerte. Me hace un poco de ruido esto que vos planteás. Lo comprendo desde donde lo decís. Me gustaría que abras un cachitito ahí, un concepto cortito, sobre todo para la gente que está del otro lado. Si esto no roza un poquito de costado. No, para mí no. Ujú. El peronismo es profundamente cristiano. Ujú. Así ¿Qué que, hacemos con los que no son cristianos, María? pero son los valores. O sea, no significa, puedes ser ateo y tener los mismos valores cristianos. Bien. Que es el amor al prójimo, Perfecto. la solidaridad. Es más, creo que hay ateos que son excelentes cristianos. O sea, como hay... Como hay políticos que son peronistas, Exactamente, digamos. que como hay personas que no saben que son excelentes peronistas. Totalmente de acuerdo. Entonces va mucho más allá de los títulos y de las Ujú. etiquetas. Ujú. Entonces, creo Pero que... en la era de la comunicación me parece que los títulos y la etiqueta por son los que hacen la supuesto, diferencia. Por ahí el tema de los tiempos en donde son acotados y uno trata de expresarse, quizás no se comunica de la mejor manera. Ujú. Pero ¿quién puede estar en contra de los valores cristianos? Bien. O sea, tampoco estamos hablando de catolicismo puro, Está claro, estamos hablando está claro. de los valores cristianos en general.
Creo que es algo que identifica a todos. Hablar de familia me parece que ligarlo a la derecha, entonces estamos perdiendo y le estamos dando un lugar terrible a la derecha para que gobierne, igual que el tema del nacionalismo. Hablar de que el nacionalismo es una posición de la derecha, también es una bandera que nos estamos sacando nosotros, que somos los que la tenemos que defender. Y después que no nos llame la atención de que vengan villarrueles a levantar banderas y falsas banderas, porque no creo que defiendan como nosotros lo vamos a hacer, los valores cristianos, el nacionalismo, todas nuestras banderas que son nuestras banderas que las tenemos que defender y llevarlas bien en alto. Te metiste en un tema interesante cuando nombraste a Villarroel. No es parte de este debate, pero me tienta muchísimo preguntarte por Guillermo y Villarroel. Si querés un concepto cortito de definición para que a la gente le quede claro del otro lado, María. Guillermo en realidad no tuvo nunca una charla con Villarroel. Vemos necesario que en este momento Villarroel tiene un rol que es muy relevante. Yo he escuchado muchos, inclusive, no sé si puedo decir, por ejemplo, tu papá, que está pidiendo a gritos, o sea, no se puede seguir con este gobierno. He escuchado tu editorial bueno, lo cortamos acá y siempre en el marco de lo constitucional, porque nos tratan de golpistas cuando nosotros, en realidad, los golpes siempre fueron a nosotros nunca hicimos golpes. A ver, Guillermo desde el tercer mes de Milei viene diciendo que el gobierno está acabado, ¿no? Tal cual, porque ya sabía lo que se venía. Y lo estamos pasando y lo estamos sufriendo, quizás otros menos, pero hay un sector grande de la población que está sufriendo mucho y ya no da para más. Y en eso el factor Villarroel es imprescindible. Pero para que llame elecciones, tampoco queremos que ella sea la vicepresidenta, presidenta que se encargue de los próximos 2 años. Tiene que llamar a elecciones. Entonces, por eso es el tema de Villarroel, pero no va mucho más allá que eso. Ok, ¿entendés que en algún momento hubo alguna declaración no muy feliz por parte de Guillermo, digo? No, para nada, ¿No? porque Okay. habla de peronizar a Villarroel, o sea, ¿a quién se le puede sacar el don de peronizar a alguien? Totalmente. Es como el perdón, ¿a quién? Hay que dárselo a todo el mundo. Por supuesto. Leo, No, a ver, chiquito sobre esto y vamos con la última. Dale, creo que, a ver, no soy quien para juzgar al compañero Moreno, pero creo que sí fue una declaración poco feliz. Digo, yo creo que para mí Villarroel expresa lo peor, digamos, de un nacionalismo, de un falso nacionalismo, ¿no? De esto comparto con María que nosotros tenemos que volver a nuestros orígenes, que tenemos que abrazar a nuestra patria y que es ordenador, digamos, ¿no? Nuestra posición nacionalista. Ahora, la defensa de lo milico que tuvo Villarroel, para mí hay líneas que se cruzan y que no hay vuelta atrás. Digo, yo con una defensora de militares que cumplieron un rol nefasto en la historia argentina, no dialogo, ni hay posibilidad de peronizarlo, digo, no hay diálogo. Digo, cuando nosotros hablamos de unidad nacional, hablamos de reconstruir una patria que necesita saldar procesos históricos, que necesita saldar todas las heridas que tiene. Ahora, hay sectores con los que no podemos dialogar, porque digo, cuando tuvieron la posibilidad, nos persiguieron, nos torturaron, nos desaparecieron gran parte de nuestro pueblo. Entonces digo, hay sectores con los que no se debate para mí, porque ya está saldado, digo, están cumpliendo esos militares golpistas, están pagando sus culpas, están detenidos y con eso no se dialoga. Digo, bueno, bien. Me parece que ahí sí es la única salvedad para hacer. Quedaron claras las posturas, me parece. Yo les quiero agradecer a ambos por haber venido, por animarse a debatir, por haber dado la cara, por defender las ideas. Quiero aclarar que también hemos invitado a los compañeros de la Cámpora y han decidido no venir. Decisión absolutamente respetable, pero bueno, quería aclararlo y también decirles al aire que los micrófonos de Ni Leones ni Corderos están abiertos para cuando quieran venir al programa sin ningún tipo de inconvenientes. Vamos con la última para ir cerrando este hermoso debate que tuvo más coincidencias que cosas para debatir, y está bien.
y está bien. Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Rodríguez Sá deben, a nivel, digo, conducción o liderazgo, ¿no? ¿Deben correrse, deben acompañar o deben dirigir? María. No, yo no creo que haya que jubilar a nadie. Están las tres opciones sobre la mesa, ¿eh? Sí, no, tienen para aportar un montón. Es indiscutible la experiencia que tienen los dos. Y hay que tomar todo. O sea, no estoy a favor de... y esas cuestiones por ahí tienen que ser naturales. Las conducciones tienen que ser naturales y si no, se debe arreglar una confederación y una mesa donde haya 5 o 6 conducciones o las que sean necesarias. Pero jubilar a compañeros por jubilar o porque ya se consideren que estén grandes o lo que sea, no me parece bien. Al contrario, es donde uno tiene que tomar la experiencia, todo lo vivido, así que estoy en desacuerdo con que sean unos poquitos los que quieran correrlos de la escena política. Leo. Yo creo que también, ¿no? Las conducciones son procesos naturales que se van dando y que nosotros debemos, lejos de intentar jubilar, debemos poner en valor justamente a nuestros dirigentes históricos. Digo, voy a hablar particularmente de quien sí es mi conducción, digo, que es Alberto Rodríguez Sá, y me parece que nosotros debemos poner en valor. Hay experiencia, hay años de laburo, hay un montón de aportes para hacer y sí... Creo que tenemos que pensar cómo se construyen esos encuentros generacionales en donde nosotros, digo, que quizá hay tareas que hemos abandonado durante mucho tiempo en el peronismo, que es la formación de cuadros. Yo creo que lo más importante, digamos, que nosotros debemos hacer en ese encuentro generacional es generar condiciones para formar cuadros, para que el día de mañana, cuando se den los recambios generacionales, se den con cuadros formados y no, digo, se creyó durante algún tiempo, y esto tiene que ver con algo que decía María sobre el progresismo, creo que se creyó durante un tiempo que la juventud era un sujeto transformador por la juventud en sí misma. Yo creo que no, digo, si nosotros no formamos cuadros, no hay ninguna garantía de que los jóvenes generen nuevas posiciones o nuevas ideas. Si no son cuadros formados, vamos a cometer errores que ya cometimos en el pasado. Creo que hay que enfocarse en eso. El partido, digo, si hay un mensaje para dejar es el Partido Justicialista, el movimiento debe enfocarse en formar cuadros técnicos y cuadros políticos para el tiempo que viene. Bien. Fue curioso que los dos arrancaron por jubilarlos. Digo, yo planteé las tres cosas y me dio la sensación que los dos se enfocaron en la jubilación de ambos. ¿Qué es lo que más se habla? Ahí está, bueno, por eso. Sí. ¿Por qué crees que es lo que más se habla? ¿Crees que a veces estos dos líderes indiscutidos desde mi punto de vista, generan un poco esta falta de recambio? ¿O son responsables de alguna manera? Yo creo que es más por un oportunismo político y falta de la prepotencia del trabajo. Creo que las conducciones se logran con trabajo y de forma natural. Y se evita por ahí el camino más corto de jubilar a uno y posicionarse o autoposicionarse o comprar la prensa para que se autoposicione, ¿no? Que es un poco... No quiero entrar en debate porque ya está terminando, qué es lo que está pasando con Kicillof. En realidad, Kicillof se hizo campaña para las elecciones provinciales, nunca se nombró previamente a Kicillof, y una vez que ganó el peronismo en Buenos Aires, lo posicionaron como la nueva conducción. Pero de forma externa, ni siquiera fue algo de la militancia ni nada. Lo empezó a decir Navarro, lo empezó a decir uno, lo empezó a decir otro. ¿Qué te parece el gobierno de Axel? Y la verdad que no puedo opinar mucho, o sea... de lo que ves desde afuera, de lo que te enterás. Y desde afuera, bueno, evidentemente no está haciendo tampoco un mal gobierno. Pero no puedo hablar mucho más porque no conozco tampoco en profundidad la provincia de Buenos Aires. Está muy bien. Voy a meter una más para cada uno, ¿sí? Voy a empezar con Leo esta vez. Dale, Leo, perfecto. ¿qué le preguntarías a María para cerrar el debate? Para cerrar. No, me parece... Primero, celebrar esta instancia fue buenísimo y creo que hay que generar más ámbitos de estas características. Absolutamente. Hacia adentro de los medios y hacia afuera. Y le preguntaría, digo, ¿cómo
cómo cree en esto, el aporte que puede llegar a ser principios y valores, digamos, la construcción de una fuerza provincial. Digo, no tanto lo nacional, digo, permanentemente se habla de principios y valores como, bueno, el espacio de Moreno a nivel nacional, esto, lo otro. Digo, ¿cómo ves, María, que podés aportar vos y obviamente, ¿no?, el resto de los compañeros y compañeras de principios y valores a una reconstrucción de un peronismo puntano? Siempre para mejorar. O sea, no vamos en contra de nadie. Por eso tenemos la mejor también con el PJ y con todos los partidos de base doctrinaria peronista. Así que siempre para aportar, para mejorar y ser puente de unión. Y con una mirada, no tanto desde, siempre defendiendo San Luis, pero sin descuidar la mirada nacional, que creo que es lo que falta. Aportaríamos eso, la mirada nacional a un PJ o a o sea, estamos hablando, ¿no?, de conformar algo en conjunto, ¿no? Es la mirada que le hace falta también a los partidos de acá de San Luis. María. Están muy encerrados en sí mismos. Bueno, no sé, ¿qué opinas de Guillermo Moreno? ¿Te gustaría como presidente 2027? Lo primero que tengo que decir de Moreno, que al igual que Perón, es hincha de Racing, y yo también, así que ya desde el vamos me cae simpático. Creo sí que tiene muchísimo para aportar. No sería de los que yo elegiría como presidente de la Argentina. Digo, creo que hay que tener... Yo en mi equipo lo quiero siempre a Guillermo Moreno para negociar cosas, para llevar adelante posiciones, para pensar esquemas productivos, obviamente sí. Me gustaría más, emergencia, lo decía al principio, y lo vuelvo a repetir ahora, me gustaría más dirigentes de las provincias. Digo, no es nada contra los de Buenos Aires, no es nada contra los porteños, es una cuestión de que creo que el peronismo se reconstruye desde abajo para arriba y de la periferia al centro. Entonces me urge el poder buscar entre dirigentes de las provincias, y no es nada en contra de, sino que es a favor de. Entonces, sí, esa idea la vuelvo a tirar, insisto sobre eso, y hay que mirar mucho sobre esos procesos de los peronismos provinciales. No tiene que ver tanto con algo que vos planteabas sobre los provincialismos y que abandonan la idea de la nación. Digo, no, tiene que ver con que la idiosincrasia también de cada uno de los pueblos tiene que estar aportando a la construcción de un peronismo, y obviamente el peronismo de San Luis va a ser distinto al peronismo de Santiago del Estero, o al de la ciudad de Buenos Aires, o al de Formosa, o al de Tierra del Fuego. Pero sí creo que nosotros desde las provincias tenemos muchísimo para aportar, y creo que tiene que ser, obviamente, después pensado en función de un movimiento nacional como lo somos, pero con la puesta en valor de lo local. Me parece que es determinante. Perfecto. ¿Respondidas ambas? Sí. María, ¿sí? Sí. Muy bien. Che, yo les quiero agradecer a ambos muchísimo, nuevamente, por haber venido. María, muchísimas gracias. Gracias a vos, Diego. Como siempre. ¿Te has sentido cómoda? Por supuesto, como siempre, sí. Muy bien. Leo. Muy cómodo, muy contento obviamente de estar con vos, con Seba, pero fundamentalmente de encontrarnos con María también, porque creo que es fundamental, insisto, en esto de generar estos ámbitos. Si ustedes hacen este aporte a través de un medio, o generar ámbitos para discusión dentro del partido, en un barrio, en la universidad, en donde sea, digo, siempre que sea para pensar cómo superarnos, cómo ser mejores, es fundamental. Así que agradecerles por el espacio. Por favor. Gracias a ambos, de verdad. Importantísimo para que quede para el otro lado, 26 de octubre, todo el mundo tiene que ir a votar. Sea como sea, caminando, en bicicleta, en colectivo, en un remis, o como puedan, pero todo el mundo tiene que ir a votar. Voten a quien quieran, a quien les parezca los mejores actores para resolver las políticas que nos pegan directamente a cada uno de los ciudadanos. Si estás bien en este momento, si este momento es de agrado tuyo, votá a quienes apoyan a este gobierno. Si francamente observás que tu poder adquisitivo ha caído, que este no es un buen momento para vos, ni para tu familia, ni para los tuyos, tenés que votar oposición para ponerle un freno a Javier Milei a nivel nacional en el Congreso de la Nación.